Piali, neno toca lilica al tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la cuarta casilla de la segunda trecena. El tonali es Nahui Olin, 4 movimientos. Un tonali muy interesante, es del rumbo del Tlahuiztlampa, por donde sale el sol, el color es el rojo. Y bueno, por este rumbo sale ese tonatio maravilloso que hoy está representado perfectamente porque Nahui Olin es el nombre calendárico de nuestro sol, del sol de la quinta era. ¿Cómo surge este sol? El regente de Olin, que son esas dos energías entrecruzadas, sabemos que cuando juntamos el frío y el calor, generamos movimiento. Olin es el movimiento. Nosotros tenemos un movimiento que podemos percibir cuando nos desplazamos, cuando vemos que corre el viento y mueve las hojas. Esas también son manifestaciones del movimiento, pero hay un movimiento interno, un movimiento en el pensamiento, en las emociones. Nuestras células siempre están en movimiento, las neuronas. Aunque estemos dormidos, nuestro cuerpo por dentro está en movimiento. Ese subconsciente, todo lo que está detrás del espejo humeante de Tezcatlipoca, siempre está en movimiento. Incluso pienso yo que cuando nos llega el estado de muerte y nuestros órganos se detienen, somos información que no se pierde y que también entra en otro tipo de movimiento. Bueno, ¿cómo surge nuestro sol? Estaban reunidos los seres sobrenaturales y Quetzalcóatl, que es el regente de esta trecena, que recuerden que es la trecena Seocelot, bueno, pues hizo la gran pregunta: ¿quién estaría dispuesto a entregarse a ese fuego que ya estaba preparado, que era y que es todavía, ¿verdad? Porque esto es vigente, el mismo Huehueteotl, el fuego alquímico que además es un numen muy antiguo. Bueno, ya estaba en Teotihuacán la gran hoguera dispuesta. Huehueteotl estaba listo para recibir a quien fuera a convertirse en el sol. El mito nos relata que Tezistecatl, el señor del caracol, hijo de Chalchutlicue y de Tlaloc, se ofreció. Él está representado como un joven hermoso. En la juventud uno tiene el brío, la algarabía, no hay miedo, hay arrojo, y además él era muy, poseía las riquezas del mar, imagínense. Entonces él se ofrece. Quetzalcóatl pregunta quién más va a ser voluntario para esta gran creación y nadie contesta. Entonces él llama a Nanahuatzin y le pide que también él se ofrende para convertirse en un sol. Nanahuatzin es una creación de Quetzalcóatl, está contrahecho, el cuerpo y los brazos los tiene torcidos. El relato nos cuenta que estaba lleno de bubas, de vejigas de agua, y ya estaba pues ya grande y bueno, había vivido como se le había antojado, se había saltado todas las trancas, había estado en un movimiento en todos los sentidos. Y bueno, pues él dice: si tú me llamas Quetzalcóatl, no tengo más que atender al llamado. Creo que esto nos pasa en la vida. Muchas veces la vida nos invita, nos llama, nos reta, y nosotros debemos responder a ese llamado con entusiasmo, con confianza en que por alguna razón estamos en esa situación. Y si no entendemos cuál es la razón, no nos preocupemos por ello. Hay que ser resolutivos, hay que actuar, hay que darnos a la vida misma. Entonces, en el primer intento que hizo Tezistecatl, porque fue el primero que se ofreció, para entrar a la hoguera, no pudo. Yo pienso, él estaba, imagínense, si es hijo de Tlaloc y Chalchutlicue, pues era un ser de agua, completamente. ¿Qué habrá sentido al acercarse al fuego, ¿no? Que se consumía? Bueno, pues hizo 3 intentos y hasta ahí le llegó, porque acuérdense que en esta cosmovisión 4 son los intentos que se pueden hacer. Así que después del tercer intento, pues ya desistió. Claro que el relato es más largo, yo te lo estoy acortando, ¿verdad? Para que esto sea pronto y nos alcance el tiempo. Nanahuatzin no lo pensó mucho, pues ya él había vivido tantas cosas que dijo: voy directo. Se fue, entró a la gran hoguera y renació siendo nuestro sol. Como eso sucedió en un día, Nahui Olin, por eso es que él se llama Nahui Olin.
Fíjense que los soles cosmogónicos anteriores, porque este es el quinto, los 4 soles anteriores, reciben el nombre dependiendo del día en que terminó su periodo. Por eso se cree que este sol, este cambio de era, porque ya estamos en un cambio de era, en un cambio de conciencia, en un movimiento de todo esto que somos, es precisamente eso. Estos cambios se van a dar por unos grandes movimientos que no precisamente tendrán que ser movimientos telúricos, sino movimientos de la conciencia, de cómo nosotros nos movemos e interactuamos. Hay que transformarnos en soles el día de hoy, ser como Nanahuatzin, atender al llamado de la vida. La gran hoguera de allá, de Teotihuacán, hoy se replica y nos está invitando a esa transformación. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entrar a la hoguera? Bueno, ¿quién es el Señor que acompaña en el numeral 4? Pues es el mismo Tonatio. Así que Tonatio nos invita a que junto con él hagamos la obra de tonar a los demás. El sol nos llena de esa energía que también es una descarga de lo que son los arquetipos. Hoy tenemos que representar al sol. Hoy tenemos que ser luz en el pensamiento, luz en el corazón, en la entraña. Esa luz que se replica es como entregarle a cada ser que nos encontremos un poco de esa luz que hemos descubierto dentro de nosotros. El ave que acompaña a Tonatiuh es Solin, la codorniz. Es pequeñita, muy tonada y se ofrenda al sol. En la lámina 71 de la Mochtli Borgia pueden ver cómo la codorniz se está sacrificando para darle el tona a este señor maravilloso que es nuestro sol. ¿A quién tenemos como señor de la noche? A Tepeyoloctli, el corazón del monte, el mismo Yayauqui Tezcatlipoca en forma de jaguar. Él también fue un sol y fue el primer sol. Cuando termina su periodo, cae al mar y sale a la playa convertido en un jaguar. Así que hay mucha energía del principio masculino, mucha convocatoria a transformarnos. Yo les quiero compartir que en este tonali, bueno, pues la gran fuerza está presente. Hemos llegado hasta el Teotecali sagrado para encontrar nuestra luz y renacer brillando como un sol. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Aquí, frente a esta hoguera que coloco en mi pensamiento, yo soy lo que Nahui Olin es. Soy el mismo Nanahuatzin entregándose a la vida. Soy ese sol que renace, que contagia el entusiasmo de vivir. Soy la ofrenda, igual que lo es Solin. Soy el cambio, la transformación, el movimiento que no cesa. Jane Salzman dice, detrás del movimiento visible hay otro movimiento que no podemos ver, pero que es aún más fuerte y que genera ese movimiento externo. El movimiento es el paso de la capacidad del acto a la acción. Hoy tenemos que movilizarnos. Si tú ya lo hiciste, enhorabuena. Y si no, bueno, pues ¿qué esperamos? A darle. Porque fíjense que en medio del movimiento y el caos, siempre hay una quietud. Y esa quietud está dentro de ti. Piensa, imagínate, has visto el fuego. El fuego está en las llamas y se levantan, pero dentro hay una parte azul que está tranquila. En el huracán que ves y en los tornados, ¿no? Estás viendo el movimiento, cómo va circulando, pero en medio hay un espacio de quietud. En todas estas situaciones que vivas, en esta vida acelerada que te pone a hacer multitask, vas, vienes, todos andamos frenéticos, detente, respira, piénsate, imagínate
siendo esa ofrenda que se convierte en el sol. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Mira, yo me puse hoy mi sombrero rojo porque me siento así, tonada como el sol, pero un sol que florece porque yo estoy en esa intención de dar todo mi tona para que este mundo se transforme. Si tú cambias, todo cambia alrededor. Y ese es el primer movimiento, el de la conciencia, ¿cierto? Estamos en este rumbo del Tlahuistlampa, siendo ese sol que renace. Y pronto nos iremos como el sol mismo al Mictlán, a descansar. Pero hoy entraremos con el Señor de la Noche Tepeyoloctli al corazón de la montaña, a esa montaña que nos habita, a buscar a todos esos seres amados que han trascendido para que nos sigan orientando en nuestro camino. No estamos solos, siempre estamos acompañados. Dice, el que sabe convivir consigo mismo nunca se sentirá solo. Bueno, pues dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Timota.